Muy bien, hermanos. Primera carta a los Tesalonicenses, el capítulo 5, versículo 19 hasta el 22, dice así la bendita palabra del Señor. No apaguéis al espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Tan mal interpretadas, distorsionadas, manipuladas y sacadas de contexto están cada una de estas 5 instrucciones de este texto que conforman este pequeño bloque al final de la primera carta a los tesalonicenses, que el primer impulso que uno tiene a la hora de exponer este texto es empezar a corregir todas esas distorsiones que popularmente usted escucha tristemente en el evangelicalismo de hoy. Pero eso sería una reacción que nos desviaría de uno de los beneficios principales que tiene la predicación expositiva, que es entender el texto a la luz del contexto, del propósito original que tuvo el autor inspirado a la hora de escribirlo, y así, una vez entendido, poder aplicarlo correctamente a nuestra vida. ¿A qué se refería el apóstol Pablo cuando escribió a los tesalonicenses estas 5 instrucciones? ¿Son instrucciones independientes la una de la otra o tienen algún tipo de hilo conductor o un tema en común? ¿Había algún problema en particular en los tesalonicenses? ¿Alguna situación específica que hizo que Pablo les escribiera esto? Estos son algunos de los interrogantes que vamos a procurar responder para entender correctamente este texto. Y vamos a iniciar viendo el primer punto de este sermón, la unidad de estas instrucciones. ¿Son instrucciones independientes la una de la otra o tienen algún tipo de hilo conductor o tema en común? Leámoslas una vez más. Dice: no apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. ¿Son instrucciones independientes la una de la otra o tienen algún tipo de hilo conductor o tema en común? Entonces, punto número 1, la unidad de estas instrucciones. Cada una de estas 5 instrucciones puede interpretarse y entenderse de manera independiente, pero hay 2 aspectos que señalan que están juntas y que están íntimamente relacionadas y que es importante entender esto para poder entenderlas correctamente y aplicarlas correctamente también a nuestra vida. 2 aspectos señalan entonces la unidad de estas instrucciones. El primero es la forma, la estructura. Aquí lo que nosotros encontramos en estos versículos del 19 al 22 es un contraste entre 2 partes. La primera parte son las primeras 2 órdenes, son 2 imperativos de no hacer. Dice: no apaguéis el espíritu y no menospreciéis las profecías. De hecho, en el griego viene: al espíritu no apaguéis, las profecías no menospreciéis. Esa es la primera parte, 2 órdenes, 2 imperativos de no hacer. No apaguéis el espíritu y no menospreciéis las profecías. Y son contrastadas con las otras 3 órdenes, que son 3 imperativos, 3 órdenes de lo que sí debemos hacer. Examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Ahora, la clave para entender que estas 2 partes están íntimamente relacionadas es una conjunción que nosotros no tenemos en la traducción de Reina Valera. Una conjunción, o sea, una palabra que se usa para unir 2 partes y que muestra claramente que están relacionadas. ¿Cuál conjunción es esa? La conjunción que nosotros podemos traducir como antes bien o si no. Por ejemplo,
La Biblia de las Américas traduce así: no apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, antes bien examinadlo todo cuidadosamente, retened lo bueno, absteneos de toda forma de mal. La Biblia textual también traduce con esta conjunción: no apaguéis el espíritu, no menospreciéis la profecía, sino examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Vemos entonces la unidad de estas instrucciones en la forma, en la estructura como están escritas. Dos partes que se contrastan. Inicialmente, lo que no debemos hacer en las dos primeras instrucciones, y después, en vez de eso que no debemos hacer, lo que sí debemos hacer. Y esto lo que empieza a mostrarnos en la forma, en la estructura, es que cada una de esas instrucciones no están allí volando. No es que se le vino ocurriendo un consejito antes de cerrar la carta a los tesalonicenses, y no están relacionados. No, esto está unido, estas 5 instrucciones están unidos y podemos verlos en esta estructura de los imperativos de no y los imperativos de sí, con esta conjunción que los une y muestra una unidad. Pero el segundo aspecto que nos señala que estas 5 instrucciones están juntas, íntimamente relacionadas, es el tema que trata estas 5 instrucciones en el contexto en el que se encuentra. Y déjenme me explico. Hemos visto que Pablo dedica esta segunda parte de su primera carta a los tesalonicenses haciendo un llamado a que creo que la gran mayoría de ustedes ha estado aquí en la exposición de tesalonicenses, haciendo un llamado a crecer en santidad. Ese llamado se hace a cada creyente en particular, pero aquí, casi al finalizar la carta, en sus últimas líneas, vemos que ha pasado a ser un llamado a la santidad, pero más a nivel corporativo. Ese es el contexto. Es aquí donde se encuentra este pequeño bloque de estas 5 instrucciones. Todas estas instrucciones, todas ellas están relacionadas con el contexto y con el tema que viene manejando. ¿Cuál? La santidad. Y la santidad en relación con la palabra de Dios. Así que además de la estructura, la forma que nos muestra que hay una unidad, también encontramos una unidad en el tema. En el contexto del llamado a santidad, Pablo en estas 5 órdenes muestra el llamado a la santidad y la relación que tiene ese llamado con la bendita palabra de Dios. La palabra de Dios relacionada con el llamado que se nos hace a todos los creyentes y a la iglesia como un cuerpo por medio de la palabra de Dios con un llamado a la santidad. Ese es el contexto en el que se encuentran estas instrucciones. Ahora, he querido iniciar enseñando esta unidad de este bloque de instrucciones, no para mostrar como un aspecto técnico de la formación y de la estructura de lo que allí está escrito, sino, amados hermanos, porque cuando se lee este texto comúnmente vemos nosotros uno de los graves problemas, uno de los grandes males con los que se han levantado los cristianos en el día de hoy, y es el total desapego a los principios fundamentales de interpretación bíblica. O sea, cuando se llegan a leer este texto, no tienen presente las normas, los principios principales para poder entender e interpretar correctamente lo que allí está escrito. Y aquí, en la lectura de estos versículos, sí que se nota en las personas cuando se refieren a ellos uno de esos graves errores, esos graves faltantes de los principios de interpretación bíblica, y es tratar de hacer teología con versículos aislados. Es por eso que he dedicado este primer punto a mostrar la unidad. Si usted toma el texto y usted lee, no apaguéis el espíritu, y se desliga del contexto, se desliga de la carta, se desliga del propósito, no atiende qué es lo que viene manejando el apóstol Pablo, cuál es la iglesia, a qué se está refiriendo, todo este contexto, pues usted hace de no apaguéis el espíritu lo que usted quiera.
Si usted lee aparte, no menosprecie la profecía, como ya lo vamos a tocar, exactamente lo mismo, y así cada una de estas instrucciones. Así que este primer punto de la unidad de las instrucciones cumple y nos guía a un principio de interpretación bíblica para poder entenderlas correctamente. Y es que nosotros debemos ver la palabra del Señor, cada texto que nosotros vemos, a la luz de su contexto. Nosotros no solamente podemos tomar un versículo y pensar que esto me está diciendo algo y desligarlo de todo lo demás. Y es importante entonces ver aquí que estos no son órdenes aisladas, están unidas, pero además de que están unidas dentro de una estructura, están unidas en un tema que da el contexto, y así entonces vamos teniendo la guía para poder entender correctamente qué quiso decir el apóstol Pablo. ¿Qué quiso decir el apóstol Pablo? El segundo aspecto entonces que nos señala que estas 5 instrucciones están juntas, íntimamente relacionadas, es el tema que trata en el contexto en el que se encuentra. En el contexto en el que se encuentra. Ahora, hemos visto que Pablo dedica en esta segunda parte de su primera carta a los tesalonicenses un llamado a crecer en santidad. Ahora, si nosotros no tenemos presente esto, ya aún sabiendo que cada una de estas órdenes están unidas en la misma estructura y en la conjunción, lo que no se debe hacer y lo que sí se debe hacer, cuando nosotros vayamos a expresiones como no apaguéis el espíritu, inmediatamente vamos a tener la tendencia de interpretarla a la luz de los hechos que nosotros vivimos hoy en día. Y por supuesto que la palabra del Señor nos habla hoy, pero para que podamos aplicarla correctamente nosotros debemos entender qué fue lo que originalmente quiso decir el escritor bíblico inspirado a esas personas, y no hay manera de saberlo si nosotros no lo hacemos a través de un estudio del contexto y de lo que viene hablando. Es por esto entonces que me he remitido a este primer punto de la unidad del texto debido al grave problema que nosotros encontramos en medio del evangelicalismo, de hacer teología de versículos aislados, Ahora, en este caso, entender la unidad de estas instrucciones nos permite entender a qué se refería Pablo con cada una de ellas. Y este es el segundo punto del sermón. ¿A qué se refería Pablo con cada una de estas instrucciones? Entendiendo entonces que están unidas y que entran en el tema de un llamado a santidad. Versículo 19. No apaguéis el espíritu. No apaguéis el espíritu. Ahora, en el ámbito pentecostal y carismático, hermanos, no apaguéis el espíritu es interpretado casi que unánimemente como no restringir o regular ninguna experiencia o expresión espiritual que alguien supuestamente por el espíritu está teniendo. Eso está complementado, esta interpretación de este texto déjalo, no apaguen el espíritu, no traten de restringir la experiencia espiritual que está teniendo esta persona. Esto está complementado con otra expresión que no es bíblica, pero que se hace común en el hablar evangélico. Déjala fluir, déjala fluir. Déjala fluir es la expresión que se usa para que se dé rienda suelta a lo que resulte de esas experiencias extáticas, o sea, de éxtasis, temblar, caerse, saltar, girar sin control, entrar en trance, andar como embriagado y en casos extremos aún más aberrantes, aullar, ladrar o comportarse como un animal. No apaguéis el espíritu
es sinónimo de ninguna manera restrinjan estas experiencias espirituales que alguien está teniendo, y este es el día a día del evangelicalismo carismático y pentecostal en el día de hoy. La esposa de una persona que estaba viniendo a la iglesia y que estaba muy contento el Señor viniendo a la iglesia, aprendiendo la palabra del Señor, se opuso a que siguiera viniendo porque aquí no se movía el Espíritu. Y cuando él le trató de indagar de qué significaba que aquí no se movía el Espíritu, para ella mover del Espíritu es una especie de descontrol y desenfreno al cual ella estaba acostumbrada a la iglesia donde ella llegó por primera vez. Muy bien, no apagar el Espíritu es lo que supuestamente, según ella, hacíamos nosotros aquí. O sea, establecer un orden, una solemnidad, fundamentarnos sobre la enseñanza de la palabra del Señor, lo cual no deja lugar al desorden y mucho menos a experiencias extáticas de este tipo, bajo la defensa de que entonces no se puede apagar el Espíritu, no se puede apagar el Espíritu. Y ese déjala fluir es algo común dentro de las iglesias, en el sentido de no restrinjan ese tipo de experiencias que se están presentando. También se usa para impulsar y no restringir el ejercicio de dones revelatorios actualmente, como la profecía, las visiones, las lenguas y su interpretación para traer un supuesto nuevo mensaje divino. Y muchos ven un apoyo en esta interpretación de no apaguéis el Espíritu y su aplicación directa a la iglesia hoy, cuando unido a ese no apaguéis el Espíritu sin ver el contexto, inmediatamente van a la segunda orden que se halla en el versículo 20. No menospreciéis las profecías. Así que ahí está, dicen algunos, mire, no apaguen el Espíritu, no menosprecien aquellos dones en donde se traen revelaciones nuevas y se predice lo que a ti te va a pasar mañana. Eso es apagar el Espíritu. Ahora, aunque he mencionado algunas de estas expresiones que son vergonzosas en medio de la iglesia, como lo dije al inicio, no voy a ceder al impulso de enfocarme en las distorsiones del movimiento carismático y pentecostal que hacen de este texto para apoyar sus prácticas. Pero he mencionado este aspecto porque algunos exégetas bíblicos que no comparten esa aplicación directa de este texto como lo hacen ellos, mira, allí dice no apaguen el Espíritu, no menosprecien las profecías, dejen que la gente haga lo que sienta en sus experiencias y éxtasis espirituales, cualquiera que sean que ellos se manifiesten. Algunos exégetas bíblicos que no comparten esa aplicación de este texto como lo hacen estos movimientos y que tampoco apoyan el desenfreno en el culto público, ven en esta orden de no apagar el Espíritu y en la siguiente de no menospreciar las profecías como la evidencia de un problema en la iglesia de Tesalónica, que es contrario o que era contrario al otro extremo al que encontramos en la iglesia de Corinto y que está especialmente referido en la primera carta a los Corintios. Por eso he mencionado esta interpretación que al día de hoy se tiene, que esto tiene que ver con no restringir las experiencias y tratar de no restringir o regular las manifestaciones de los dones revelatorios, de profecías y de lenguas y de interpretaciones y de visiones y este tipo de cosas. Estos exégetas argumentan que mientras en la iglesia de Corinto en su madurez e inmadurez estaban usando los dones espirituales, especialmente los más notorios y llamativos, para hacerse notar, al punto que Pablo debe dedicar gran parte de su primera carta a los Corintios a corregir estos excesos. Ellos dicen que en la iglesia de Tesalónica, al ser una iglesia más madura y sin los serios problemas que nosotros encontramos en Corinto, pues lo que estaban haciendo era restringiendo el ejercicio de dones espirituales como la profecía. Así que he mencionado esta expresión moderna porque aún algunos exégetas que no están de acuerdo con la distorsión carismática dicen, aquí lo que pasa es que, como hemos visto, la iglesia de Tesalónica es una iglesia
madura, una iglesia donde hemos visto que no hay un grave problema doctrinal, y es una iglesia con mucho testimonio, y allí hermanos más conservadores estaban restringiendo el ejercicio de dones espirituales como la profecía, y es por eso que el texto dice: no apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías. Ahora, el gran problema de esa interpretación es que en toda la carta de Primera a los Tesalonicenses no aparece mención alguna a este tipo de problemas. No hay ninguna referencia a que haya dicho problema, excepto la mención a profecías que se da en este texto aquí, que a continuación se da después de decir: no apaguéis el espíritu. No hay ninguna referencia a un problema donde miembros más conservadores estén restringiendo excesivamente a entusiastas que estuvieran buscando llamar la atención, persiguiendo los dones más espectaculares como las lenguas o el de revelaciones proféticas, como si estaba sucediendo en Corinto. Así que lo he mencionado aún con la deformación carismática, porque algunos ven en no apaguéis el espíritu relacionado con no menospreciéis las profecías como un problema contrario a Corinto, pero no hay un sustento escritural al respecto. David Burr, sobre quienes señalan ese supuesto problema contrario al de Corinto, da esta explicación: podría no ser más lo que estos exégetas dicen que una proyección sobre el texto bíblico de situaciones problemáticas de nuestros días. Y así nos interpreta la Escritura. Yo no puedo llegar y tomar un texto de la palabra del Señor que fue escrito con un propósito, en medio de una circunstancia específica, a una iglesia con unas características específicas, con un propósito específico, y ver un problema actual e inmediatamente proyectarlo sobre el texto cuando no hay una evidencia bíblica. Leon Morris dice: esto podría ser posible, pero las pruebas no son sólidas. Las palabras que se usan son más generales. Así que sobre una de las preguntas que nos planteamos al inicio para entender, bueno, ¿qué está diciendo Pablo cuando dice no apaguéis el espíritu? Así que sobre una de las preguntas que nos planteamos al inicio, de si había algún problema particular en los tesalonicenses, alguna situación específica que hace que Pablo les escriba esto, la respuesta es que no hay sustento bíblico para afirmarlo. Y el camino no es proyectar un problema actual sobre el texto bíblico, porque no encontramos nosotros que el texto bíblico afirme eso. Entonces, pastor, ¿cómo podemos saber qué quiso decir Pablo a los tesalonicenses con esa orden de no apaguéis el espíritu? Hermanos, pues antes de entrar en la especulación o de proyectar un problema de nuestro tiempo sobre el texto, nosotros debemos acudir a la principal regla de interpretación que tenemos, que se conoce como la analogía de la fe. ¿Qué es eso? Que la Biblia se interpreta a sí misma. Que un texto que nos presenta dificultades en su interpretación debe ser visto a la luz de otros textos más explícitos. Así que no encontramos un problema en Tesalónica, algo así como que hermanos más conservadores estaban restringiendo los dones espirituales del momento, como profecía y como visión. No, eso no lo encontramos. Pero entonces, ¿qué quiere decir con no apagar el espíritu? Bueno, hay una declaración casi paralela que el apóstol Pablo, y mira estas características, también usa al final de otra de sus cartas, y que está dada exactamente en el mismo contexto de un llamado a vivir en creciente santidad, que es el contexto en el que están escritas estas órdenes también al finalizar primera de Tesalonicenses. Y esto se encuentra en Efesios 4:30. Vayamos allá sin perder el texto de estudio.
¿Qué quiere entonces decir? No apaguéis el espíritu, no apaguéis el espíritu. ¿Qué está queriendo decir? Bueno, tenemos en este texto de Efesios 4:30 una declaración casi paralela en el mismo contexto al final de una carta con el mismo llamado a la santidad. Dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Ahora, sobre este texto, no contristar o entristecer el Espíritu Santo, si tenemos total claridad de a qué se está refiriendo. No contristar el Espíritu Santo es una orden que está dada en ese mismo contexto de llamar a los creyentes a vivir vidas santas que tenemos aquí en los Tesalonicenses, y que no hay duda al respecto, que no hace ninguna referencia a restringir el ejercicio de dones extraordinarios, sino que se refiere a llevar una vida de pecado y de inmoralidad. Cuando usted lee entonces en Efesios 4:30, no contristéis el Espíritu Santo de Dios, no contristar al Espíritu Santo de Dios es no contristarlo llevando una vida de práctica de pecado y de inmoralidad. Una lectura rápida de Efesios 4 del versículo 17 al 32 va a mostrar entonces que a esto se refiere con no contristar al Espíritu Santo. La orden de no apagar el Espíritu que tenemos nosotros en 1 de Tesalonicenses 5 está dada en el mismo contexto de llevar vidas santas que glorifiquen al Señor. Y ese contexto de que está dado dentro de un llamado a santidad se reitera en la última orden que encontramos en el versículo 22. Lea por favor el versículo 22 de 1 de Tesalonicenses 5. 1 de Tesalonicenses 5, 22. ¿Qué dice? Absteneos de toda especie de mal. Y esta es una orden a alejarse del pecado de cualquier índole. Ahora, tristemente, este versículo también ha sido tan distorsionado que ni siquiera se cita correctamente. ¿Sabe cómo dice, y por mencionarlo de alguna manera, el dicho popular evangélico cuando cita este texto? Dice así, y usted me va a responder: examinadlo todo, retened lo bueno, desechad lo malo. ¿Quién dijo que eso dice la palabra de Dios? ¿En dónde? Pero así lo recitamos. Pero eso no es lo que dice el texto. El texto no dice examinadlo todo, retener lo bueno, desechar lo malo. Cuando se dice de esa manera, cae como anillo al dedo a aquellos que abogan por la continuidad del don profético en la actualidad, pero que ese don profético es falible. O sea, que usted debe examinarlo, quedarse con lo que está bien y pues lo que está mal, de eso que se dice proféticamente, pues no lo tome, deséchelo. Así que todo esto cae como anillo al dedo. Preste atención. No apaguen el espíritu es no restringir las expresiones sobrenaturales de experiencias en medio de los miembros. Porque no menosprecien la profecía, sino que ustedes la examinen todo, retengan lo bueno y desechen lo malo. Y cuando usted lee esta cita, que ni siquiera ese desechar lo malo está escrito en la palabra del Señor, sino que simplemente se ha dicho, cae como anillo al dedo a aquellos que dicen, miren, eso que se está hablando allí a los tesalonicenses es lo mismo que hoy en día estos reformados y estos que consideran que algunos de estos dones revelatorios ya cesaron porque cumplieron su propósito y nos restringen en cuanto al mover de Dios en estas experiencias
sobrenaturales, como por ejemplo la profecía, porque la profecía es dada y uno la examina conforme a la palabra y uno retiene lo que está bien, pero lo que está mal, pues uno simplemente lo deja pasar. Ahora, ¿cuál es el problema con esto? Y con esta cita que ni siquiera es bíblica en su parte final. Que nosotros no encontramos ningún sustento bíblico para un mensaje de Dios por medio de sus profetas que en parte sea veraz y que en parte sea falso. No hay tal cosa como falsedad cuando se dice así dice el Señor. Si algo es falso, el tal es un falso profeta. Eso no es lo que dice el texto en su parte final. En su parte final dice, no dice desechar lo malo, dice absteneos de toda especie de mal, que es claramente una reiteración del tema de la santidad que inicia con esa primera expresión de no apagar el espíritu, que no necesitamos inventarnos qué significa proyectando una situación del día de hoy, sino buscando en el resto de la escritura una expresión igual. Y la encontramos al final de una carta, en el mismo contexto, en el mismo llamado a santidad: no contristéis al Espíritu Santo. ¿Y cómo se contrista al Espíritu Santo? Viviendo una vida contraria a la voluntad de Dios, con una práctica continuada de pecado o una vida inmoral. Así que encontramos en nuestro texto: no apaguéis el Espíritu Santo. Y al final, un absteneos de toda especie de mal, que está en armonía con todo el contexto del final de la carta, que es un llamado a la santidad. Un llamado a la santidad. Así que, no apagar el espíritu y abstenerse de toda especie de mal, continúa con el tema que el apóstol Pablo está dando. Los creyentes deben vivir vidas conforme a la palabra, ajustarse a la voluntad de Dios expresada en su palabra, su ley moral, su consejo. Lo que Él aborrece en nosotros, aborrecerlo. Lo que Él nos impulsa en nosotros, impulsarnos a ello. Ese es el contexto, un contexto de santidad. Y alguien podría preguntar ante este contexto expuesto de esta porción, que es la santidad haciendo un llamado a no apagar el espíritu, ¿cómo? Pecando. Y que cierra con un llamado directo a abstenerse de practicar el pecado en cualquiera de sus manifestaciones. Podría decirse, bueno, entonces, ¿qué relación tiene o qué papel juega la segunda orden que encontramos aquí en medio de estas dos expresiones de llamado a santidad en el versículo 20 que dice, no menospreciéis las profecías? Bueno, y si eso es así, y así podemos entenderlo en el contexto, no solamente esa segunda orden de no menospreciar las profecías, sino aún la tercera que se da en el versículo 21 de examinarlo todo. ¿Qué relación tiene con este llamado a santidad? Bien, hermanos, es claro que la iglesia que estaba siendo fundada sobre la doctrina de los apóstoles, ese fue el llamado que el Señor Jesucristo hizo a sus apóstoles, no tenía el canon completo, no tenía la Biblia completa como usted la tiene allí, no la tenía en sus manos. El Nuevo Testamento estaba en conformación. Esa era la labor de los apóstoles al escribir, inspirados por el Espíritu Santo. Ahora, en ese momento, cuando se estaba fundando la iglesia, fundamentando la iglesia en el sentido de fundamentarse en la doctrina de los apóstoles, pero aún no estaba conformado el canon del Nuevo Testamento, estaba siendo escrito por los apóstoles, el Espíritu Santo capacitaba a ciertos miembros con estos dones
para guiar a la iglesia sobre la base de las escrituras que ya tenían, el Antiguo Testamento y la doctrina de los apóstoles, el Evangelio. Y este don de profecía que ellos tenían era usado por el Señor para guiar la iglesia sobre estas dos bases, pero también una guía directa que Dios hacía de manera extraordinaria en ese tiempo cuando aún no se tenía el canon completo. Ese don de profecía no se trataba como hoy en día cuando mencionan lo que es un profeta o lo que es la profecía. Ese don de profecía no se trataba de mera predicción, como algunos piensan al ver las prácticas modernas de los supuestos profetas que anuncian lo que supuestamente le depara el futuro a las personas. La misma palabra profeta es una palabra compuesta de dos expresiones, delante y hablar, que da a entender la labor de una persona que profiere o pronuncia. Era alguien que proclamaba el mensaje de Dios, la voluntad de Dios, sobre la base de las escrituras que tenían, la doctrina de los apóstoles, y en ocasiones también predecían, según el Espíritu Santo quisiera obrar, revelando extraordinariamente algunos sucesos, pero también dando instrucción a la iglesia de cómo conducirse y vivir sus vidas y mantenerse en la fe por una acción del Espíritu Santo a través de estos instrumentos, miembros de la iglesia con el que dotaban con este don. Pero esa no era su labor exclusiva. Así que está relacionado, no menospreciéis las profecías con el llamado a santidad que estamos sosteniendo aquí para entender: no apaguéis el espíritu y absteneos de hacer toda especie de mal. Por supuesto que no menospreciéis las profecías, está íntimamente relacionado con ese llamado a la santidad, toda vez que la palabra de Dios es la guía a su pueblo. Es a través de su palabra que Dios manifiesta su santa voluntad a los suyos. Y en ese momento de la historia de la redención, en la fundación de la iglesia y en la conformación del canon bíblico, esta expresión, no menospreciéis las profecías, es una referencia directa a la palabra de Dios, que incluía las escrituras del Antiguo Testamento, la doctrina de los apóstoles y la guía por medio de este don de profecía en su labor de dar el mensaje de Dios y en ocasiones revelar su voluntad especial en casos extraordinarios. Así que no menospreciéis las profecías, está íntimamente relacionado con no apagar el espíritu y con abstenerse de toda especie de mal, con la santidad. Ningún creyente en ningún momento de la historia de la redención podrá vivir una vida bajo la voluntad de Dios, una vida que agrade a Dios, una vida en santidad, si no es por la dirección de su palabra, por medio de la cual el Espíritu Santo obra en nuestras vidas. Así que sí, no menospreciar las profecías está íntimamente relacionado con un llamado a la santidad. Warren Wiersbe pone en la perspectiva correcta la labor del que proclama el mensaje divino, pero en su respectivo momento histórico. Él dice: cuando yo predico en el culto de una iglesia, predico la verdad en forma mediata, o sea, por un medio, es decir, por medio de la Biblia. Los profetas de la iglesia primitiva predicaban la verdad de manera directa al ser movidos por el Espíritu Santo. Así que ese llamado a no menospreciar las profecías está íntimamente relacionado con el llamado a santidad. Nadie puede tratar de vivir una vida que agrade a Dios por lo que se imagine que le agrada a Dios. ¿Cómo sabemos
lo que Dios aprueba y lo que Dios desaprueba. ¿Cómo lo sabemos? Por la palabra del Señor. Así que hay que entender este llamado de no menospreciar las profecías en el contexto de la historia de la redención en la que es escrito, y en ese momento, por supuesto, había este don de profecía que no es como lo vemos hoy en día en esta distorsión de decirle así te dice el Señor, te va a mandar a las naciones, que siempre los manda a las naciones. Yo no sé cómo todavía hay gente aquí en Colombia y todas las maravillas y prosperidades y todo lo que va a hacer. No, Dios guiaba a su pueblo mientras el canon estaba siendo formado, sí, a través de las escrituras. ¿Y cómo sabemos eso? Nada más es ver las expresiones de defensa y la apología de los escritores bíblicos en el Nuevo Testamento haciendo referencia a las escrituras del Antiguo Testamento, a las escrituras del Antiguo Testamento, a las escrituras del Antiguo Testamento. Y sobre la base de la doctrina de los apóstoles, por supuesto, ese es el Evangelio. Ellos dan testimonio de quién era el Señor Jesucristo. Nosotros le dijimos a ustedes todo lo que vimos, todo lo que palpamos, todo lo que vimos con nuestros ojos. Nosotros vimos al Verbo, la doctrina de los apóstoles. Pero también la capacitación sobrenatural con un don de guía. Y en ocasiones incluso extraordinario cuando Dios quería mostrar alguna cuestión específica de manera extraordinaria a la iglesia. No es nada raro entonces esto. No menospreciar las profecías, traducido a nosotros en su aplicación al día de hoy es: miren, no apaguen el espíritu viviendo una vida pecaminosa. Absténganse de toda clase de mal, de pecado. No menosprecien la instrucción de la palabra del Señor para sus vidas. Ahora, así lo entendemos y lo debemos entender a la luz de la historia de la redención en ese momento. El tema podría ampliarse y decir, bueno, ¿y ese don profético continúa hasta el día de hoy? Hermanos, los dones fueron dados a la iglesia con propósitos. Pero cuando los dones se cumplieron plenamente su propósito, pues ya después no tuvieron ningún sentido. Un don donde se traía una guía de Dios porque el canon estaba siendo conformado en unas instrucciones a veces extraordinarias, no tiene sentido cuando nosotros ya tenemos la revelación de la palabra del Señor completa. El canon bíblico está cerrado. Y este tema podríamos hablar mucho al respecto, pero queremos seguir en la línea de poder entender el texto bíblico dentro de su contexto. Y la idea que tenemos entonces es, una vez entendido así, podemos ir a la corrección de muchas de las deformaciones del carismatismo actual, como también nos los han pedido algunos hermanos de otros lugares, especialmente la iglesia en Chile, que está pidiendo una guía para la instrucción porque ellos no tenían estas expresiones carismáticas tan fuertes como nosotros ya llevamos casi 2 décadas aquí y nos han hecho esa solicitud. Pero una vez después de entender el texto. Ahora, es por esto que la iglesia debía estar muy atenta a estas expresiones de profecía, pues debido a la naturaleza del mensaje. La orden del versículo 21, después de haber dicho no menospreciéis la profecía, en su primera parte dice examinadlo todo. Y ese examinarlo todo tiene que ver con ese discernimiento especial que debían tener con un mensaje de estas características. ¿Cuáles características? Pues que aquel que supuestamente tenía ese don de profecía, entonces se guiaba por las escrituras del Antiguo Testamento, estaba en armonía con la doctrina apostólica, pero en ocasiones traía una revelación especial de parte de Dios. ¿Qué tenía que hacer la iglesia? Tenía que discernir, examinar todo el mensaje. Mira cómo Pablo instruye con respecto a esto a la iglesia de los Corintios. Primera de Corintios 14, 29 al 33. Primera de Corintios 14, 29 al 33. Mira lo que les dice. Asimismo, los profetas
hablen 2 o 3. ¿Y los demás qué? Juzguen. Y si algo le fuera revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno para que todos ¿qué? Aprendan. Miren el propósito de este don. Para que todos aprendan y todos sean ¿qué? Exhortados. Y mira la restricción que da. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión. O sea, ellos tienen control. O sea, esas expresiones de éxtasis, de básicamente está tomado y no tiene control sobre sí mismo, como en una especie de trance porque está poseído, este tipo de cosas. El mismo apóstol Pablo dice, no, Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Así que, no apaguéis al Espíritu. ¿Cómo? En un contexto de la santidad. ¿Cómo se apaga el Espíritu? Con una vida pecaminosa y de práctica de pecado. Y el contexto continúa en la última orden: absteneos de toda especie de mal. ¿Y cómo está eso relacionado con no menospreciar las Escrituras? Porque es que no hay manera de vivir vida santa si no es por la guía de la palabra del Señor. Entonces, ¿por qué dice examinarlo todo? Porque debido a la naturaleza de la instrucción en ese momento, se debía entonces discernir lo que se estaba diciendo. La iglesia tenía la responsabilidad de verificar si las expresiones proféticas eran genuinas o no. La presencia de falsos profetas, falsos maestros, es advertida recurrentemente a lo largo de toda la palabra de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, pero en el Nuevo Testamento sí que más. Y una vez discernido el mensaje, juzgado con sabiduría, la iglesia debía pasar de la cautela, examinarlo todo. Una vez discernido el mensaje, juzgado con sabiduría, la iglesia debía pasar de la cautela a aferrarse firmemente a ese mensaje divino, porque era la palabra que Dios había dado para guiar a la iglesia. Y esto es lo que ordena Pablo cuando les dice: retened lo bueno. El verbo usado y que traducimos como retener es descrito como un verbo fuerte y activo. Retener es aférrense. ¿Aférrense a qué? Aférrense al resultado de la examinación que se hace del mensaje que se trae con esas características. Una vez juzgado, discernido y visto que realmente viene del Espíritu de Dios, aférrense a Él como lo que es la palabra de Dios. Y el verbo usado y que traducimos entonces, y la expresión que dice retener lo bueno, que traducimos como lo bueno, es usada en la literatura griega para describir esas monedas que habían sido probadas y encontradas genuinas. Así que este llamado a examinarlo todo y retener lo bueno es el paso que da la iglesia una vez después del ejercicio, debido a la naturaleza de la enseñanza en ese momento de la historia de la redención. Y entonces sí, definitivamente este es un mensaje que está en armonía con el Antiguo Testamento, que está en armonía con la doctrina de los apóstoles y que vemos que edifica la iglesia y el carácter de aquel que se está expresando como ese profeta de Dios. Todo esto está en armonía. Definitivamente esta es la guía de la iglesia: retenerlo como algo que ha sido probado como genuino, como las monedas que se probaban para ver si eran auténticas. Así que no apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno y absteneos de toda especie de mal. Debe ser entendido en una correcta aplicación de los principios bíblicos. No podemos hacer teología de versículos aislados.
Debemos abstenernos de proyectar sobre el texto problemas actuales, no podemos sacarlo del contexto, y si hay algo que probablemente no está muy claro para nosotros, usar la analogía de la fe, ver expresiones en la palabra del Señor, y aquí encontramos una que sin duda dentro del mismo contexto señala también ese entristecer al Espíritu Santo por una vida que no es coherente al llamado que tenemos a vivir en santidad. Amados hermanos, lo que nosotros encontramos aquí entonces es un llamado a santidad con aquello que nosotros no debemos hacer, ni pecar ni tener en poco la instrucción de la palabra del Señor para nuestras vidas. Y por el otro lado, lo que sí debemos hacer es examinarlo, pero ya en un momento histórico distinto. Cuando nosotros vamos a la Escritura, nosotros vamos a la palabra del Señor para no para examinarlo si viene de Dios o no viene de Dios. Ya no es con un punto de vista crítico, sino con nuestras conciencias sujetas a la palabra del Señor. Lo que nosotros sí debemos examinar es si el que está parado en el púlpito está en armonía con las Escrituras. Y en eso sí que se falla. Amados hermanos, nosotros leemos este texto y en este texto y en ver en lo que se dice, nosotros encontramos un termómetro de lo grave que está la iglesia en su entendimiento de las Escrituras. Aquí tenemos un llamado a la santidad que continúa con el tema en 5 órdenes que nosotros debemos abrazar con todo nuestro ser. Una reiteración de la que el apóstol Pablo está diciendo. Nos da pie a poder dar claridad un poco más acerca de la continuidad o no de los dones espirituales, de las expresiones y de las vivencias de diferentes personas, de experiencias espirituales, del sentido con el que nosotros debemos escuchar todo lo que se proclama. Pero eso será algo que tendremos la oportunidad de hacerlo más adelante. Vamos a orar.